Namaskaram, YouTube, Namoba, hermanos y hermanas. En el vídeo de hoy vamos a estar analizando una respuesta muy interesante. O más bien, la respuesta a una pregunta muy interesante. ¿Existe una religión verdadera? ¿Es el chujismo? O al menos el chujismo iniciático, aunque sea, ¿una religión verdadera? Bueno, os doy la contestación desde ya y luego ya pasamos a la explicación del porqué. No. En términos de lo que hoy entendemos como una religión, no existe absolutamente ninguna religión verdadera. Porque ¿qué es para nosotros hoy en día una religión? Unas leyes espirituales que vienen desde ahí arriba, que niegan todo lo que no encaje dentro de esa cosmovisión y casi siempre niegan lo que es el apartado físico. Ojo, aquí no todas lo niegan, pero muchas sí. Y en general son una serie de dogmas y limitaciones que encasillan nuestra mente en un marco que nos impide ver más allá y sobre todo nos vuelve terriblemente dóciles y sumisos a quienes dispensan esta serie de verdades. ¿Y qué significa la palabra religión? Bueno, si analizamos su etimología desde el latín, religión significa volver a unir, reconectar. ¿Y a vosotros os parece que hoy en día las religiones reconecten? Yo creo que no. No porque mi religión es la verdadera, no porque mi Dios es el verdadero, no porque yo me voy a salvar, tú te estás condenando, nosotros somos los elegidos, vosotros los enemigos, conviértete, arrepiéntete, etcétera, etcétera. Todas estas series de luchas de no, yo soy el verdadero, tú el falso, yo el verdadero, tú el falso, ¿creéis que realmente es una forma de volver a reconectarnos a nosotros? De volver a conectar cada uno de los seres humanos. Y luego siempre vienen los típicos argumentos de no, es que mi Dios es el verdadero, porque tengo pruebas, porque tengo registros históricos, porque tengo registros de milagros, porque ha habido esta o aquella aparición. Y estés en las Américas, como estés en las Europas, como estés en las Asias. Y esto ha sido una hipérbole. Las. Siempre hay registros. Y ya no solo en continentes, porque estés en el chamanismo andino, como estés en el, qué sé yo, cualquier religión abrahámica, judaísmo, cristianismo, la que sea, como si estás en el budismo, en el hinduismo, siempre hay registros de milagros, siempre hay apariciones. Siempre, incluso en las corrientes paganas, Wicca, los celtas, el paganismo, ¿cómo me salía? El nórdico, no me sale el nombre. Siempre hay registros de apariciones. No, es que mi religión es la verdadera porque nuestro Dios, Jehová, se aparece en una zarza ardiente y le habla a Moisés. No, es que la mía es la verdadera porque hay registros de apariciones de la Virgen María, Madre de Jesús de Nazaret, en sitios como Lourdes, en sitios como Fátima. No, es que Gran Espíritu es el verdadero según cómo encaja mi cosmogonía andina, porque en las ceremonias de peyote, las ceremonias de ayahuasca, vemos estas visiones. No, es que la mía es la verdadera porque tenemos este personaje vivo, este gurú, que es la viva encarnación de Shiva, la viva encarnación de Vishnu. No es que ha habido este milagro, no es que ha habido este otro, no es que en mi orden se ha aparecido Cernunnos y se ha aparecido Hécate. Siempre hay registros de apariciones. Perdón por la tos. Pero, ¿esto a qué se debe? Bueno, nos salimos un poco de la pregunta de cuál es religión verdadera, si existe, si no existe, y nos vamos a la teoría gregórica. Hoy en día hay muchos tipos de entidades vivas. Las entidades, que están recorriendo una experiencia material, una experiencia física, pues un ejemplo somos nosotros, seres espirituales encarnando una experiencia física. Y es lo más concreto, seres físicos. Pero también hay seres psíquicos, también hay seres espirituales, todos estos llamados ángeles, demonios, fantasmas, etcétera, etcétera, esto, lo otro. Si queréis podemos hacer un vídeo hablando sobre estos temas porque creedme que la clasificación es mucho más compleja
que la típica de ángel, demonio, fantasma. No, 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 no. Es un sacrilegio ordenar tantos tipos de seres como hay en solamente 3 órdenes, ¿no? Es imposible, no se puede. Pero nos interesan los seres psíquicos, seres que viven de una energía mental. Y nos vamos a los egregores. ¿Y qué es un egregor? Imaginaos, estoy yo y aquí otro grupo de personas y decimos, qué raro, es julio y ha llovido. Y alguien dice, no, esto es la señal de un dios. Ay, ¿cómo se llama ese dios? Pluviómetro divino. Obviamente esto es una broma, esto es una sátira. Es humor. Pero el humor muchas veces sirve para ejemplificar y la mejor terapia es la de la risa. Así es que vamos a reírnos un poco mientras aprendemos. Es pluviómetro divino. Ay, ¿qué hace ese dios? Bueno, pues apareció en tal sitio. Sí, tiene esta historia. Ah, vale, vamos escribiendo. A mí se me ocurre esto y yo creo que esto otro. Y al final se acaba generando un mundo de personas que genuinamente creen. No necesariamente hay siempre intención de manipular, de hacer daño, no. Son personas que genuinamente creen que pluviómetro divino existe. Perdón por la tos. Hay una ola de constipados por aquí. Y bueno, se genera una serie de energía psíquica, mental y emocional. Hay una carga de energía mental, de sentimientos, de emociones hacia una figura que es pluviómetro divino. Al final esa energía se condensa y deja de ser un pensamiento y se independiza de la mente de esas personas y crea una entidad psíquica con independencia propia y con una conciencia parcial, aunque limitada, a sus creyentes. Y esa entidad dice, bueno, yo he nacido a raíz de estos pensamientos, de estas emociones. Si la gente deja de creer en mí, dejan de enviarme esta energía, entonces muero porque no me alimento. Entonces lo que voy a hacer va a ser aparecerme, hacerles milagros, siempre dentro de sus posibilidades, porque no son seres todopoderosos, tienen limitaciones y muchas limitaciones. Y bueno, de esta forma siguen creyendo en mí y yo me sigo alimentando y ellos tienen lo que quieren. No es una relación parásita, hasta cierto punto es simbiótica. Pero no necesariamente es un Dios real en el término de Dios absoluto y único, de religión absoluta y única. E incluso también puede ser entidades naturales, entidades espirituales, que han buscado deificarse o alimentarse de energía humana y se han presentado ante los humanos diciendo, oye, me llamo así, hazme caso y yo soy el verdadero. Sí, lo sé, es muy extraño, no temas, de verdad, pero créeme, entiendes, porque tú eres de carne y hueso, yo soy algo más. Hazme caso, de verdad, te va a ir muy bien, pero adórame, quiéreme. Y ha podido ocurrir. Quiero decir, no podemos demostrar nada, pero de poder ha podido ocurrir, porque estas entidades existen. Entonces, por eso hay registro de apariciones, de milagros, etc. en todas las religiones. ¿Y qué es el chujismo? Bueno, chujismo del esperanto, chuj significa todo. Entonces el chujismo, digamos que lo abarca todo. Si queremos decir que el chujismo es una religión, tenemos que redirigirnos, hacia su etimología. La etimología de religión, es decir, el chujismo no sería un compendio de normas, de doctrinas, de leyes, no, aquí lo más parecido que hay a eso son herramientas que las figuras sacerdotales, sacerdotes, sacerdotisas, damos, dispensamos, que también puedes dar y dispensar tú si te vuelves erudito y practicante y sabio y decides enseñar estas cosas y, bueno, maestros espirituales hay, claro que sí. Bueno, entonces, el chujismo no se parece a cualquier otra religión que hayamos visto, porque el chujismo no es una cosmología, no es una cosmogonía, no es un sistema de doctrinas, de leyes, ni tampoco es una teología. Sí tiene estudios, bueno, pues relacionados con la espiritualidad y demás, pero el chujismo es un propósito. ¿Qué propósito? El propósito de que estemos aquí en esta experiencia. El chujismo es el propósito del despertar espiritual, es decir, darnos cuenta de lo que realmente somos, sumado a la reconciliación entre especies y procesos. Es decir,
Independientemente de que tú hables de Cristo, independientemente de que tú hables de Mahoma, independientemente de que tú hables de Buda, independientemente de que tú hables de Krishna, independientemente de que tú hables de Zoroastro, vamos a entendernos, vamos a reconciliarnos, vamos a ser uno, porque eso somos, uno. Ichio, que es el nombre que le damos aquí a la divinidad, no es más que eso, un nombre, no se le puede dar un nombre. Yo mismo soy Chio, podríamos decirle Daniel, tú mismo eres Chio, podríamos llamarle Roberto, Marcos, Alberto, Juan Miguel, tú misma eres Chio, podríamos llamarlo Sandra, Andrea, Alexandra, en fin, Ruth, podríamos darle cualquier nombre, le damos Chio porque de nuevo significa todo. Pero es lo mismo que otros han llamado Yahvé, que otros han llamado Brahma, que otros han llamado Allah, que otros han llamado Gran Espíritu. Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos el chujismo, que utilizando este propósito aboga por la vivencia de la verdad, no fuera prometiendo un cielo, prometiendo un montón de cosas, sino como una vivencia de Dios dentro de nosotros para poder proyectarlo y vivenciarlo en el exterior posteriormente. Entonces, si queremos llamar al chujismo religión, a las otras debemos llamarlas pseudo-religiones. ¿Por qué? Porque crean muros. Pero esto también lo hacen las ideologías, las filosofías, la política. Crean muros. No, lo mío es lo cierto, no, lo mío es lo cierto, no, lo mío es lo cierto. Y mi libro es verdadero, y el mío es más verdadero que el tuyo, y el tuyo es falso y el mío es verdadero. El chujismo tumba todo esto. El chujismo tumba las barreras y dicen, todas son verdaderas, todas son ciertas, y cada uno asume las que prefiere en función de sus necesidades y preferencias. A lo largo de la historia ha sido así. Llegó Jesús de Nazaret y enseñó unas herramientas espirituales utilizando los símbolos que había en esa zona, símbolos judíos en ese entonces, y adaptándose a las necesidades que había en esa época. Y llegó Buda, ¿y qué utilizó? Símbolos dármicos, símbolos hindúes, para enseñar unas herramientas espirituales que respondían a las demandas de esa época. Pero si os fijáis, todas las lecciones tienen que ver con lo mismo. Pero sean ellos dos, como de nuevo, sea Zoroastro, como sea Mitra, como sea Amon-Ra, todas tienen que ver con lo mismo. Lo único que se diferencian es en el tipo de herramientas que responden a unas necesidades concretas, de una zona geográfica concreta, en un momento histórico concreto, y el idioma, por así decirlo, que son los símbolos, que cada uno usa los símbolos que tenía en ese entonces. Si os fijáis, el chujismo lo que dice es que ponerse a discutir sobre qué religión es la verdadera es tan absurdo como si un español, un italiano, un inglés se ponen a discutir sobre cuál es la forma correcta de saludar. Hola, hello, chao, y luego viene un alemán y dice, no, el verdadero es hallo. No. El propósito es el mismo. El significado es el mismo, saludar. Lo único que cambia es el idioma. Lo único que cambia es la pronunciación. Lo único que cambia son las letras. Lo único que cambia es la cultura donde aparecen. Pero el propósito es el mismo, que es saludar. Entonces las religiones igual. Antes que no teníamos información, lo entiendo. Pero ha llegado el momento de la globalización, de la información masiva, y tenemos esta información a mano. Entonces, ya que lo sabemos, ya que lo tenemos, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Todas las religiones son verdaderas si se entienden desde el propósito único que es el chujismo, el despertar espiritual y la reconciliación entre especies y procesos. Pero es que esto se puede hacer tanto si hablas de Cristo, como si hablas de Shiva, como si no hablas de ningún dios y te remites a lo que es la ciencia o el ateísmo, etcétera, etcétera, porque el ateísmo también puede ser espiritual y esto es muy interesante, lo veremos en otro vídeo. Pero es que el chujismo de hecho puede ser incluso ateo, porque Chio que soy yo, que eres tú, que es este altar, que es esta pared, que es esa ventana, Chio solamente es un dios en la medida en que tú consideres a todo esto y a ti mismo y a mí como un dios. Perdón por la tos.
Y si a nada de ello le consideras Dios y solo lo consideras una conciencia o una red de entrelazamiento cuántico, entonces no hay Dios. ¿Le quieres llamar Dios? ¿Vale? Pues entonces sigues el propósito, vas de la mano del propósito, que en un futuro podemos estar dando herramientas para ayudar a que en vuestro día a día llevéis este propósito de la mano, pero tú vas de la mano del propósito en tu vida, ¿vale? Eres chujista. Y... Perdón, de verdad, por la tos. Eres chujista iniciático. No vas de la mano... vas de la mano del propósito, pero... no lo quieres llamar Dios, para ti es una conciencia, etcétera, cualquier cosa. Sí, lo importante es que todos somos uno y por lo tanto el propósito tiene sentido, pero yo no lo llamo Dios. Vale, pues eres chujista iniciático, pero no eres teísta, eres ateo. Diferencia entre los tres chujismos, ya para terminar de aclarar esto. Chujismo es el propósito, solo hay uno, es decir, todos somos uno, todo es uno, una misma conciencia, un mismo ser, un mismo Dios, pero, pues lo dicho, tiene este propósito. Despertar espiritual, reconciliación entre especies y procesos. ¿Qué es el chujismo profano? Bueno, si todo es chujismo, aquí no puede haber conversión. Conversión es para los símbolos, para las escuelas, para las órdenes, para... en fin, todo eso, todo lo demás. Pero aquí no puede haber conversión porque tú eres chujista sí o sí. Cuando no lo admites, cuando no lo reconoces o cuando lo desconoces, eres profano. Cuando eres iniciático, cuando habiéndolo conocido, lo admites, lo reconoces, te reconoces como Chio y en Chio. Entonces esos son los chujismos. Perdón de nuevo. Y eso sería... Es muy agresivo llamarle pseudo-religión a el resto de corrientes, sí, puede ser, pero es la única manera. Aquí también hacemos la distinción entre tracos. Y ahora, ¿qué es la diferencia entre pseudo-religión, religión y traco? Bueno, religión es el propósito, es lo que nos conecta. Independientemente de tus símbolos, lo que nos conecta es que todo es uno y ese uno tiene el propósito del despertar y la reconciliación. Pseudo-religión es cuando, para vivenciar esa verdad, malinterpretas unos símbolos, los mixtificas, los conviertes en una falsa verdad, en una teología, en una cosmología basada en la ficción, donde los símbolos se convierten en una especie de verdad cuando no es así. ¿Y qué es un traco? Un traco es cuando tú ves esos símbolos como lo que son. No ves Shiva como un dios, no ves Krishna como un dios, no ves Cristo como un dios. Los ves como símbolos que vivencias dentro de ti mismo, dentro de ti misma. Entonces, unos pseudo-religiosos van a estar discutiendo sobre no, mi símbolo es verdadero porque mi símbolo es Dios. No, mi símbolo es verdadero porque mi símbolo es Dios. Pero un religioso, un chujista, iniciático, varios de ellos están y cada uno tiene su traco y uno habla de Cristo, y otro habla de Shiva, y otro habla de Buda. Pero todos están hablando de lo mismo, porque no están hablando de verdades, están hablando de significados que encierran esos símbolos. Y esto sería, entonces, resumen del vídeo. Tal y como entendemos las religiones, ¿hay alguna verdadera? No. ¿Por qué? Porque separan, porque luchan, porque dividen. ¿Religión qué es? Religión es unión, una única verdad, un único propósito. Que como explicamos en el vídeo anterior así de forma resumida, la verdad nunca se puede expresar a través de la palabra porque la palabra es posterior a la verdad. Entonces, una única religión, una única verdad, un único propósito. Eso es religión. Porque une y porque tiene un sentido de unión independientemente de que hables de Cristo, de Buda, de Shiva, de Mahoma o de Aristóteles, de Platón o de física cuántica o de lo que sea. Independientemente de eso es la religión y cada uno la puede seguir con sus necesidades, con sus símbolos, etcétera, etcétera. ¿El símbolo qué es? Una forma, una guía que te conduce hacia la vivencia interior de la verdad. Cuando tú ves al símbolo como esto, entonces ese es tu traco. Traco significa camino. Ese es tu camino personal o el camino grupal que sigáis unas personas afines a los mismos símbolos o a las mismas prácticas. Y cuando ese símbolo es visto como una verdad,
Entonces estás creyendo un reino de fantasía y eso es pseudo religión, que es lo que tenemos hoy en día. Entonces eso sería, cualquier duda, cualquier cosa, dejarlo aquí en los comentarios, que yo con muchísimo gusto, siempre dentro de mis posibilidades, estoy encantado de responderos. Y poquito más, mis bendiciones para que todo vaya maravillosamente y namaskara.